Pues bueno, ya he tenido tiempo, como dices, ¿no?, para digerir todo. Sí que no te voy a engañar, cuando me he puesto a mirar fotos que hasta hace una semana no había mirado nada del último momento, pues se me pone un nudo en el estómago, un poco de nostalgia todavía. Pero bueno, la perspectiva general, pues feliz de todo el recorrido en el mundo del pádel, que he sido muy feliz y no puedo recordar pues todo el paso mío por esta etapa sino con felicidad, ¿no? Bueno, el regreso a las pistas, tengo que decirte que no fue fácil. Al final pues tenía la niña, ¿no?, que era mi prioridad número uno, y luego hablando con la familia y sobre todo pues el entorno que me motivó a volver a las pistas, y ya como un reto personal también mío, pues bueno, me dieron la fuerza pues para intentarlo por segunda vez, y bueno, no me arrepiento de haberlo intentado. Los resultados no se dieron como me imaginaba, pero bueno, creo que fue un gran reto que me propuse, y disfruté del proceso, que al final es lo que toca. Disfruté con la niña que me acompañó a muchos torneos, y bueno, me siento feliz también por eso, ¿no?, por haberlo intentado. Pues no me quedo con una llamada. Yo creo que bueno, hice una comida justo aquí en Macedón, donde estábamos con las compañeras, tanto las que habían compartido conmigo al lado de pista como rivales, y fue un encuentro muy bonito, que la verdad que agradecí, porque estaban en semana de competición, con lo que se conlleva, que muchas veces nos cuesta salir de la rutina, y vinieron pues todas las que tenían que venir. Y eso me hizo muy feliz, que me transmitieron pues todo el cariño, todo el respeto, y yo también les hice llegar por mi parte, porque a veces he sido muy hermética, pues que bueno, que la verdad que me han ayudado mucho en el camino, y estoy muy contenta de tener esas compañeras que tengo, ¿no? Com t'agradaria ser recordada ara que ja has penjat la pala? Bueno, yo creo que como la jugadora que fui, ¿no?, aguerrida, luchadora. Seria se me va a recordar, porque he sido muy seria en la pista, ¿no? Muchas veces me decía, pero ¿por qué eres tan seria?, ¿no? Es que, bueno, yo creo que una chica que luchaba al máximo, y bueno, intentaba sacar lo mejor de mis compañeras, y así. Pues mira, el camino lo recuerdo que pues muy bueno desde el principio. Yo me fui enganchando poco a poco desde que empecé a jugar el circuito catalán. Yo era muy feliz aquí, o sea, no tenía que, o sea, en ningún momento me imaginaba salir fuera de Cataluña, porque realmente yendo aquí a los torneos del circuito catalán, pues ya me sobraba, me gustaba el ambiente. Y poco a poco, pues bueno, me fui enganchando más, hasta que empecé a competir a nivel más profesional, pero los inicios con las compañeras que tuve aquí en Cataluña, Cri Comis, que jugué muchas veces con ella, con Eli Durán. Al final me quedo con todas las compañeras que he tenido, Nela también, que fue con la primera jugadora que jugué a nivel profesional. Al final me quedo con cada compañera que he tenido la suerte de tener a grandes partners al lado, que me enseñaron, porque yo pues era la novata y ellos llevaban más tiempo que yo jugando a pádel, y de todas me quedo que aprendí mucho de ellas. A nivell internacional i també a nivell català, hi ha algun partit que guardis molt en la teva retina per lo especial que pogués ser segons el teu criteri, Bueno, la final que jugué, la primera final era el bueno, no era World Padel Tour todavía, era PPT, ¿no?, que jugué con Cata, con mi amiga Cata, contra Lucía y Martita. Ahí fue el primer título a nivel profesional, y ese sin duda pues lo recordaré siempre. Bueno, lo que intento transmitir, ¿no?, con los peques que tenemos ahora en la academia de Aurial de competición, es que disfruten del camino, que sobre todo en la época de menores. Yo recuerdo cuando mi época del tenis, que para mí fue la más bonita de toda mi carrera. Si me tengo que quedar con unos momentos, me quedaría con esa etapa de menores, que al final no estás tan pendiente a los resultados, sino
al compartir con los demás compañeros y al final esa etapa ha pasado muy rápido. Y luego das el salto a profesional y la historia cambia completamente, ya no hay tantas risas, no hay tanto cachondeo, ahora hay más rivalidad, más competitividad y bueno, y es muy importante que no se centren tanto en los resultados, sino más en disfrutar del proceso y los resultados ya llegarán, no es lo más importante en la época de menores. Per Marta Marrero, per tu, el pàdel català, què és? Quin significat té? Bueno, pues a mí, como dije antes, ¿no? Mis inicios fueron aquí en el circuito catalán, donde pasé unos grandes momentos con unas compañeras muy buenas que tenía y unas rivales que eran también amigas y que me hicieron crecer muchísimo. Tuve la suerte de tener grandes jugadoras de rivales como Lucía, Eva Galloso, que yo creo que nos ayudó mucho en nuestra carrera, ¿no? Esa rivalidad que teníamos. Luego salieron Ari Sánchez, ¿no? Las jóvenes, y yo creo que el circuito catalán siempre, por suerte, ha tenido grandes jugadoras que al final nos hemos retroalimentado y por eso creo que han llegado tantas jugadoras a jugar a nivel profesional y a niveles de número 1. Fins al teu últim punt, has lluït a la samarreta del frontal, el FCP Reference. ¿Qué et semblen aquesta mena d'iniciatives que ara impulsa la federació? Buenísima, ¿qué te voy a decir? Yo creo que ya no solo el apoyo que me daban a mí, porque quizás es la que menos lo necesita, ¿no? Cuando ya estás arriba, pero a esos menores que están haciendo tantos esfuerzos económicos por seguir intentar ser profesionales, seguir el circuito profesional que cada vez está más complicado, son viajes muy costosos y tener ayudas de ese tipo sin duda pues son súper importantes para los jugadores. Segons la teva visió i sobretot per l'ampli coneixement que tens, com valores el treball que s'està fent des de la federació a nivell de tot Catalunya, amb clubs, escoles? Bueno, yo creo que al final en los resultados de este tipo hablan por sí solos, ¿no? Quiere decir que hay unos buenos entrenadores, tenemos aquí en Cataluña muy buenos entrenadores y espero que poco a poco, ¿no? Pase un poco de ser Madrid, la base del pádel profesional, a repartirse un poquito también aquí en Cataluña, porque bueno, tenemos las condiciones, tenemos los clubes y tenemos sobre todo a los profesionales, ¿no? Que son los que llevan a crear grandes jugadores pues, como Ari, como Andrea y como muchos otros que han salido aquí desde la tierra. Sí, yo no creo que sea solo los clubes, que creo que en Cataluña tenemos grandes clubes, sino las personas que llevan esos clubes. Para mí es lo más importante, ¿no? El equipo humano que va detrás, que están trabajando en los clubes, tanto ya no solo entrenadores, sino los que gestionan, ¿no? Que al final van moviendo ahí la masa de jugadores y ahí se va creando pues cada vez más afición y que el pádel siga creciendo, ¿no? Marta, el pàdel d'èlit està preparat actualment perquè una jugadora decideixi primer ser mare i després pugui tornar a competir al màxim nivell? Tu que ho has viscut, com ho veus? Es complejo porque la logística con un bebé, con un niño es muy, muy difícil, sobre todo porque el calendario es muy... Bueno, pues tienes pruebas por todo el mundo, ¿no? Al principio cuando yo empecé a jugar, pues prácticamente no salíamos de España, poco a poco algún torneo a nivel Europa, pero ahora estamos hablando de que los viajes son mucho más lejos, con lo cual es difícil. No te voy a decir que el camino haya sido fácil, siempre se puede si tienes ilusión y tienes los medios y las ayudas para poder hacerlo, pero bueno, todavía tiene que evolucionar un poco el tema de la maternidad y el pádel profesional. Tu creus que el teu cas pot obrir camí a algun tipus de millores dins del circuit? Bueno, yo creo que sí, que hay posibilidades, ¿no? Sobre todo, yo que sé, de ayudar un poco más a nivel de no sabría especificarte, pero sí que necesitaríamos algo más de ayuda y bueno, en el tenis para mí se han dado ya pasos y a nivel ya de, bueno,
yo por ejemplo ahora estoy embarazada, bueno, cuando me quedé embarazada, al final ahí somos autónomos y yo no tenía ayuda de ningún tipo. Quizás ahí sería un buen momento, ¿no?, de apoyar a esa jugadora que va a estar 1 año y medio parada para poder subsistir. Bueno, para mí pues ha sido el pilar fundamental, porque es una persona sobre todo mega positiva. Nunca me dejó caer, siempre me apoyó en todos los momentos sobre todo complicados míos, deportivos. Y al final tener a una persona así a tu lado que te refuerza siempre, que siempre saca el lado positivo, siempre no te deja caer, pues al final es buenísimo también. Bueno, creo que teníamos muy claro los dos que queríamos crear un futuro, ¿no? Un futuro porque sabíamos que la etapa de profesional iba a ser corta y bueno, la verdad que ha trabajado mucho para tener ese futuro y bueno, con mucha ilusión y al final pues súper agradecida. Marta, ara que d'aquí uns mesos a casa ja sereu 4, m'agradaria que d'aquí uns anys la principal activitat extraescolar al vostre domicili fos el pàdel? Bueno, sí, obviamente que voy a tirar por ahí. Al final ya sabemos que los niños harán lo que quieran y el deporte para mí ha sido todo y ahí les voy a apoyar a muerte. Tens algun somni fora de les pistes de pàdel que t'agradaria fer realitat? Bueno, crecer a nivel internacional, que es el foco que tenemos ahora con el proyecto que tenemos, tener algún club en mi tierra, en Gran Canaria, ¿por qué no? Y fuera del pádel, pues seguir disfrutando, viajar por placer, no por trabajo, también es una cosa que me llena mucho.